en esta tarde de sábado quería traerles para charlar y conocer de un tema que a veces poco se habla, ¿no? Y es la sexualidad de los jóvenes. Hemos visto que la pandemia nos ha marcado en un montón de aspectos la vida, pero en este punto ha hecho realmente o ha influido muchísimo, ¿no? El tema de la sexualidad. Y por eso la universidad, la UADE, realizó un estudio entre jóvenes de 18 a 25 años, viendo cuáles eran los hábitos actualmente en torno a la sexualidad. Y se han visto muchísimos cambios en este sentido. Por eso vamos a hablar con Juana Jurado. Ella es directora de la licenciatura de Psicología de la UADE, que Juana, se han visto cambios bastante notables en este último tiempo entre los jóvenes en torno a la sexualidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Anabela, un gusto enorme saludarte, muchas gracias por la invitación. Y sí, como vos muy bien lo mencionabas, la pandemia dejó, ya lo sabemos, ¿no? Una huella grande, pero en este punto también, y se realizamos un estudio en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad, donde observamos que ya sabíamos que los vínculos estaban como mediados por la tecnología, Sí. pero que los jóvenes prefieren las experiencias sexuales digitales por encima del cara a cara. O sea que el cara a cara está dejado un poquito de lado. Sí, somos más cautelosos con el cara a cara. De hecho, es muy interesante porque hacemos una pregunta y percibían a las generaciones anteriores como más desenfrenadas, Mira. pero sí, sí, pero sin embargo, lo que observamos es que en esto de que prefieren las experiencias sexuales digitales por encima del cara a cara, que aumentó el consumo de pornografía, ¿sí? El 92% de los jóvenes encuestados, varones, consume pornografía, el 47% de las mujeres, el 93% consume de manera solo. Este estudio es totalmente coherente, sí. Me voy a quedar en este dato que no me parece menor. Digo, hay una diferencia bastante notable en hombres y mujeres con respecto al consumo de la pornografía, porque digamos es prácticamente la mitad. Exactamente, es prácticamente la mitad, pero sin embargo es mayor a otros estudios de años anteriores con respecto a mujeres que consumían pornografía. Ahora, lo interesante también es que este estudio es coherente con otros estudios que se realizaron, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se encuestó 870 personas de entre 12 y 80 años, y el 82% había declarado que practicó o que tenía prácticas de sexting. Sexting es enviar contenido erótico a través de mensajes de texto, fotos, videos. Y esto es coherente también con lo que planteaban estos estudios, ¿no? Eh, ¿Sabés que me llamó la atención un dato de este estudio que hicieron y que por otro lado me pareció interesante? Y es que ya no hay tanta presión en los jóvenes a tener sexo. Digo, en generaciones anteriores eso había como cierta presión de que a determinada edad tenías que tener alguna, digamos, tener sexo. ¿Y esto ya no está tan presente entre los jóvenes? No, definitivamente no, y además aumentó la edad de inicio de la sexualidad, que es a 17 años. Si no tienen entre ellos, no perciben esa presión de tener relaciones sexuales. Incluso las chicas, que el 70% de los encuestados decía que, bueno, una cita no la asocian de ninguna manera con tener relaciones sexuales. Las citas, porque no se te está como el audio un poquito enlatado. A ver ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahí Decías bien. que las citas tampoco hay, digamos, presión a tener una cita y Eh, vincularla con una relación sexual.
Tampoco, el 70% no Sí. considera que una cita representa o está asociado a una relación sexual, exactamente, Claro. exactamente. Y esto, Es verdad. digamos, ¿cómo se lee? Porque, digo, está bueno no tener presiones en este sentido, ¿no? Porque no siempre se da cuando uno quiere o cuando espera. A veces se da y a veces no, y entonces esa presión a veces yo creo que actúa de manera negativa. Sí, a ver, lo interesante de que no hay esta presión y además hay, digamos, se observa como más respeto en cuanto a las diferencias, ¿sí? Eh, hay algo que también nos llamó la atención y bastante, es que en una de las preguntas que hacemos es ¿cuál es la primera emoción que surge cuando van a tener un primer encuentro con la persona que les gusta? Y el 51% dice ansiedad, ¿sí? El Mm. 13% vergüenza, el 11% miedo. Estamos hablando de que el 74% son emociones negativas. Ahora, es verdad que históricamente siempre una cita, un encuentro te generaba algo de ansiedad, pero también esto es coherente con otra cosa que está sucediendo y que trajo la pandemia aparejada, y es que aumentaron los diagnósticos de ansiedad, ¿sí? Claro. Aumentaron mucho los diagnósticos de ansiedad social, más de un 30% de depresión. Entonces, si bien siempre fue normal tener algo de ansiedad frente a una cita, una cosa es esto y otra cosa es la evitación. Por eso Claro, estamos o por ahí ahí lo como patológico, ¿no? Donde ya aparecen ciertos síntomas donde, digo, no es una simple ansiedad, sino que aparecen otros síntomas en esto. exactamente, exactamente, que tiene que ver con la evitación. Por eso es un dato que estamos revisando y que estamos profundizando con otras investigaciones, en que sí, es más práctico, ¿sí? Esto de refugiarse detrás de la pantalla con Mm. sexting, prácticas sexuales, digamos, digitales, porque de alguna manera no constituyen una amenaza, algo de lo que surgió en la pandemia, este momento en el que los jóvenes, los adolescentes, buscan la aprobación, buscan estar aceptados por los pares, se dio en el marco de la pandemia, como vos decías, y disminuyó mucho de las habilidades sociales, de los Mm. recursos para enfrentar desafíos, del cara a cara, de la comunicación. Entonces, esto es lo que realmente nos empieza a preocupar. ¿Cuánto de esto hay de elección y cuánto de esto hay de evitación porque me refugio, ¿sí? Detrás de una pantalla? Pensemos que algo interesante es la percepción de riesgo emocional que presentan los chicos con esto del rechazo. La competencia ahora por ser aprobado, cuando antes en generaciones como la mía, que era, bueno, tenías que ser aprobado por cuántos, 20 personas, que eran el grupo de la escuela, del deporte, del barrio, hoy tenés que ser aprobado por cientos, Claro. Y ¿sí? esto lo Por hace en cientos, las redes sociales, digamos. por las redes sociales, Claro, la exactamente. exposición en ese sentido. La exposición en ese sentido y que además con un clic desapareces, ¿no? O sea, el bloqueo y entonces, bueno, esto también mostró que genera, bueno, como decíamos, ¿no? Mayor ansiedad. ¿Y Eh, qué pasa a con ver, el tema de los sí, cuidados y la prevención de enfermedades? Porque nada, hay cierta, sobre todo en algunos temas musicales, yo escucho, porque tengo hijos adolescentes, algunos temas que me preocupan y hablan sobre todo de la falta de cuidados en ese sentido. Digo, a ver, no es que supongo que el adolescente o el joven que escucha esa canción va a ser lo mismo, pero me parece que están habilitando a prácticas que no están buenas, sobre todo para lo que es la prevención, digamos, de enfermedades, ¿no? Esto del no uso del preservativo, por ejemplo. sí, en este estudio se observó que parecieran ser más cautelosos y que tienen más conciencia o más saber con respecto a la educación y al cuidado, ¿sí? Pareciera que
hay como más conciencia respecto del cuidado. Pero es interesante también lo que estás planteando porque la percepción de la sexualidad se vive, esta sobresexualidad o hipersexualidad, donde la música, así como vos bien decías, muestra un escenario también de erotismo constante, donde hay muchas prácticas como si todo vale, genera inhibición, ¿eh? Por el Ah, contrario, mira. genera también inhibición, porque justamente tengo que estar a la altura de esos modelos Claro, es como un y efecto rebote negativo, digamos, porque exactamente, no puedo exactamente. tener, no puedo llegar a todo esto que me están mostrando, bueno, me voy para el otro lado. Exactamente, exactamente, exactamente. Tiene que ver con esto. Y otra cosa interesante también, igual viste que vamos como transicionando en los ciclos, porque, por ejemplo, algo que se observó ahora también es que bajó un 30% el consumo de aplicaciones de citas, porque también generó Ah, mucha mira. desilusión, ¿sí? Esto de las citas fallidas y demás, y los jóvenes empiezan a vincularse de nuevo, nuevamente a través de intereses comunes, Claro. ¿sí? Que hasta hace un año las aplicaciones de citas eran un boom y eran como el mayor medio para vincularse de maneras más románticas o sexuales, ¿no? Y esto Claro. también empieza a descender y ya utilizan otras redes sociales a partir de los intereses comunes como para empezar a vincularse. Juana, ¿cómo se trabaja con los jóvenes y adolescentes, digo, en este ámbito de la sexualidad, donde a veces es difícil entrar, porque bueno, o genera vergüenza, como decías, tabú, digo, más allá de que ahora está más habilitada la palabra, es difícil también entrar en el terreno este. Sí, es buenísima, Anabela, tu pregunta porque esa es la mayor preocupación, ¿no? No solamente hablar desde con los jóvenes con respecto a las cuestiones más biológicas del cuidado, sino desde las emocionales, poder darles lugar a que cuenten cómo se sienten, las expectativas que tienen con respecto a los pares, que las expectativas, esto es muy importante, poder escucharlos y fundamentalmente darles herramientas. Yo sé que en general en las instituciones trabajan con educación desde Sexual educación sexual, integral o... sexual integral, desde lo biológico, desde las emociones, pero también darles herramientas para que puedan gestionar ¿sí? Las ansiedades que generan los desafíos de los vínculos, ¿no? Y volver a ciertos valores también, ¿no? De esto de, no, 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 del respeto, me refiero a esto que hablábamos hace un rato de, bueno, te bloqueo, te gosteo y esto de que también se empieza a dar como una dinámica que después me termina generando como más presión a la hora del miedo a vincularme por miedo al rechazo. Claro, el estudio se realizó entre jóvenes entre 18 y 25 años, 25. que es una edad también, digamos, donde terminaron el secundario, empiezan también como una nueva etapa, ¿no? De la vida, que a veces se hace tan compleja decidir qué hacer, qué no hacer, estudio, qué no estudio, cómo me replanteo todo. Y siempre digo, es también una etapa muy compleja, porque hasta el secundario uno dice, bueno, ya está, es lo que, digamos, como el caminito que tenía que transitar. Y ahora, ¿qué, no? Y digo, también acá, supongo que la sexualidad también entra a jugar un juego importante en esta etapa de tanta indecisión o no saber cómo seguir adelante. Y la comparación, exactamente. Pensemos en esto, los jóvenes hoy de entre 18 y 25 años son los que transitaron la adolescencia en la pandemia, Claro. aislados, donde tenían que salir, donde tenían que empezar a adquirir estos recursos, estas habilidades de comunicación, de empatía, de desafíos, eh, buscar la aprobación afuera con sus pares. Se metieron para adentro, se aislaron, se introyectaron, ¿sí? Eh, y es interesante en este punto ver cómo esta
esta falta de ciertas habilidades hace que, como decíamos antes, les cueste mantener ciertos, de hecho las relaciones son un poco más laxas también Ah, mira. ahora, ¿no? ¿Esto Exactamente. vale todo o para algunos? Para algunos, no vamos a hablar así en general, vamos a General. hablar de tendencias, pero también se observa que están más basados en los intereses personales, en los intereses propios, ¿no? Si querés acompañame, pero no pienso en una relación para toda la vida como en Mm. otras generaciones, ¿no? Sino, bueno, primero están mis intereses profesionales, personales, y si encuentro a alguien que me acompañe en el camino en esto, bien, pero no se dejan de lado ciertos intereses, ¿no? Juana, ¿por qué se eligió hacer este estudio? Digo, interesante sobre todo el corte, ¿no?, de edad en función del impacto que tuvo la pandemia en ellos, ¿no? Exactamente, porque necesitábamos, nos parecía sumamente interesante a partir también como vos decías, de esta etapa, que son los que más fueron afectados en esta transformación con los vínculos, conocer las causas, ¿no? Conocer realmente, más o menos veíamos en los consultorios algunas cosas que nos iban contando, pero bueno, hacer una muestra más representativa que como digo, es coherente, los resultados fueron coherentes con otras investigaciones, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Ver cómo realmente se experimentó un cambio radical en cómo se vinculan los jóvenes. Las redes sociales trajeron esta conexión, esta posibilidad de conexión, era lo único que teníamos en la pandemia, pero que también nos trajeron a este lugar de comparación constante, ¿sí? Y algunos desafíos también por delante. Y esto se replica en otros estudios en el resto del mundo, digamos, supongo que en Occidente, más que quizás en otros lugares. Sí, 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 exactamente, exactamente, donde se observan que las prácticas son más digitales que cara a cara. No sé si te mencioné que en Estados Unidos también se hizo un estudio en el que se encuestó desde 1991 hasta 2019 a jóvenes también de entre 19 y 25 años, y también se observa una baja en la práctica sexual cara a cara, ¿no? Hay una baja bastante interesante, ¿sí? Claro. Donde la sexualidad se consume, se performa, esto que vos decías con respecto a la música, pero hay como, hacen menos y miran más o consumen más. Estos cambios están, bueno, digo, porque en este estudio que nos traes es bastante amplio, ¿no? En cuanto Sí, a los años o al círculo, digamos, encuestado. Digo, los cambios tecnológicos evidentemente impactaron y mucho en nuestra vida cotidiana y en la sexualidad más específicamente. sí, efectivamente, efectivamente. La tecnología llega para quedarse, como ya sabemos, Claro, y nos vamos adaptando, pero sí, tuvieron un impacto fuerte. Antes de la pandemia, convengamos que las redes sociales ya ya estaban, pero estaban. se convirtieron, exactamente, pero en la pandemia era lo único que teníamos para salir, para el afuera, ¿no? Para poder conectar con otros. Y a partir de ahí, bueno, se volvieron como en el modo troncal en el que nos comunicamos con los otros. De hecho, el 37% de los jóvenes que encuestamos ni siquiera piensa en conocer a alguien cara a cara. Ah, mira qué Directamente increíble. no estaría con nadie si no es mediado por tecnología, por una Eso es un dato aplicación. importante, digo, porque digo, en un momento de la vida donde suele uno estar interesado en eso, este dato la verdad que llama la atención. Exactamente, sí, totalmente, totalmente. Nos llamó la atención, por eso vamos a profundizar un poco más con las próximas líneas de investigación, pero sí, los vínculos están mediados por la tecnología, solo un porcentaje muy pequeñito decía que conocía o prefería conocer a otros a través de la presentación de un otro, ¿no? A través de, bueno, me presentan desconocidos, solo un 17%. Claro. Juana, qué importante ponerle números, ¿no? A veces a estos procesos
que uno, bueno, vos desde el consultorio, pero nosotros por ahí vemos de cómo se van generando los cambios en los adolescentes y en los jóvenes, pero ponerle números uno se posiciona desde otra manera en cuanto a lo profesional, al poder construir, digamos, maneras de enfoque, de trabajo, de análisis también. Absolutamente. Desde la universidad constantemente estamos realizando investigaciones para poder comprender, y no solamente comprender estas conductas vinculares de los jóvenes, sino también armar estrategias para Claro. poder, bueno, empezar a dar algunas respuestas y algunas posibles eh, soluciones para intentar ayudar en esto que decíamos, por ejemplo, cómo están aumentando las estadísticas en diagnósticos, por ejemplo, de ansiedad y lo que implica el desafío que implica el cara a cara y la comparación constante. Mira, algo bien interesante con respecto a las redes sociales. Lo que observábamos también es que los jóvenes se desconectan un poco de la realidad porque empiezan a pensar en dónde van, que sea un lugar estético para que salgan las fotos, ¿no? Claro. Entonces, claro, lejos de estar, es más, me comentaban el otro El día uno de hecho los es alumnos. pensar que es instagrameable, como dicen. Exacto, pero mira, te vas a sorprender, pero me decían hasta la comida, tiene que ser un lugar donde la comida sea estética. Claro. Claro, ¿no? Es así, Aesthetic, es como le de alguna dicen. manera. Claro, de alguna manera es como, no estoy tan conectado con lo que estoy viviendo en ese momento, sino estoy pensando, bueno, en cuál va a ser el mejor ángulo, la mejor foto, lo que puedo mostrar, ¿no? Y estos filtros que, bueno, como digo, en mi generación el filtro mayor eran mis padres, ¿no? Claro, Pero bueno, ahora pero que los filtros son también los filtros también hacen bastante o generan bastante problemas, digamos, en muchos, ¿no? Sobre todo por no es lo mismo verse a cara lavada y frente a frente en el espejo que con un filtro que, bueno, te modifica y además te hace diferente también. Bueno, de ahí desprende una de las preguntas de esta encuesta y es que casi el 40% cuando se le pregunta qué pensaba con respecto a encontrarse con el otro, casi el 40% tiene miedo de que el otro se desilusione cuando lo vea. Mira, ¿Sí? qué Es tremendo. impresionante. Es exactamente, Qué tremendo, exactamente. porque bueno, son, por un lado, no están presionados por tener relaciones sexuales, pero sí hay presiones físicas que ahí están haciendo mella en estas no relaciones que no se tienen. En las comparaciones, imagínate que, lo que muestran las redes sociales, ¿no? Tenés que ser exitoso, viajar, esto que decíamos recién, ¿no? Comer en lugares lindos, bueno, todo esto va generando mucha presión, o sea, no tengo presión, como decías vos muy bien, para la iniciación sexual, pero sí en esto de la imagen. Bueno, también observamos un montón de situaciones con respecto a la adicción a los likes, ¿no? Lo que Claro. representa un like, esto de estar aprobado o desaprobado, si no tengo la cantidad de likes que espero, la frustración es Mm, terrible, ¿sí? claro. Incluso hasta digo una cuestión de adicción porque se pone en juego el sistema de recompensa en el cerebro, los mecanismos son los mismos, la gratificación instantánea, la dopamina que genera un like, pone en juego el mismo mecanismo que cualquier otra adicción. Qué increíble y qué contexto difícil también, ¿no? Para los jóvenes. Digo, más allá de que muchos lo pueden sortear y, digamos, van para adelante, hay otros que presentan estas dificultades y que es más difícil acompañarlos también, por esto que decíamos, ¿no? Que es una etapa también difícil. Exacto, exacto. Es una etapa difícil donde algo de ese desarrollo pudo haberse visto complicado, justamente por un momento atípico de la historia. Pero lo más importante es escuchar y prestar atención, como Eso te iba hablábamos a preguntar, hace ¿qué un. hacemos como papás, como cuidadores, los que estamos un poco ahí sosteniendo, ¿no? A los que están creciendo en este contexto?
sobre todo mucho lugar a la escucha. Una psicóloga te va a decir eso, mucho lugar a la escucha, pero además, Ana, prestar atención, porque una cosa es, la otra vez me comentaban, bueno, no, a mi hijo no le gusta salir, no sale nunca, está bien. Bueno, está bien, pero eso me tiene que hacer un poco de ruido. Puede ser que no me gusta, que disfrute de otras actividades y está muy bien, pero ojo, prestemos atención si no tiene que ver con alguna evitación, ¿sí? Porque me cuesta esto del cara a cara, me cuesta el exponerme, este miedo a no estar a la altura por estos targets, ¿sí? Estos estereotipos que se van generando. ¿eh? Entonces, estar como atentos a eso, a preguntar, ¿sí? Si es que, bueno, elijo quedarme porque me gusta esto Que o sea porque realmente una disfruto. elección y no Eh, algo impuesto por el no querer enfrentar el contexto, la situación, a alguien o algo. Bueno, eso, que realmente podamos detectar que sean elecciones personales por gustos y no por no enfrentarse. Exactamente, y volver a hablar como generalmente lo hacen la mayoría de las familias, ¿no? Pero hablar de volver a los valores, ¿viste? A los valores del respeto, Claro. volver a que el otro, aunque esté del otro lado del teléfono, sigue siendo un ser humano. Esto Totalmente. de, claro, esto del Qué tiempos gosteo, también, ¿no? Porque estamos atravesados por mucha violencia además. desde el gobierno para abajo y entonces eso también, ¿no? Define un montón de situaciones. Juana, súper clara, muy interesante, es un tema complejo para tratar y para abordar, pero que realmente es necesario hacerlo, es necesario hablar, ponerlo en palabras y poder, como decías vos, ¿no? Prestar atención, escuchar y acompañar a nuestros jóvenes. Absolutamente. Ana, un placer enorme. Lo Muchas mismo. gracias por la invitación nuevamente. Gracias, te mando un abrazo fuerte, que tengas un lindo sábado. Igualmente. Adiós. Chau. Estábamos hablando con Juana Jurado, ella es directora de la licenciatura de Psicología de la UADE. Hicieron allí una encuesta sobre los cambios en la sexualidad de los jóvenes de entre 18 y 25 años. Se manifestaron varios cambios, pero me quedo con esta recomendación, ¿no? de la licenciada Juana Jurado. Escuchar, prestar atención, estar atentos como papás, como mamás, como cuidadores de nuestros jóvenes que puedan crecer de la manera más sana posible.